Una iglesia donde no haya discernimiento de espíritu es una iglesia que está propensa a infiltraciones, a herejías y a otras manifestaciones que no tienen que ver nada con el Espíritu de Dios. Y yo creo que es lo que está faltando realmente en nuestros tiempos. Más discernimiento de espíritu en la persona, tanto en el ámbito del don como también el discernimiento por la madurez espiritual que la persona vaya adquiriendo. Y yo creo que es por esto es que hay tanto fuego extraño. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no sabe realmente discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. No sabe hacer esa separación, porque lamentablemente nuestros sentidos están enfocados, estamos entretenidos en lo que no debemos de estar. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un honor y un placer para nosotros estar compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Soy su hermana Antonelia Luna y esto es Medio Jesucristo. Por favor, suscríbase, dele like y comparta este contenido para que siga bendiciendo y llegando a más vidas. Hoy tenemos un contenido bastante importante y especial que le va a bendecir enriquecidamente en el ámbito espiritual. Vamos a hablar acerca de lo que es el discernimiento de espíritu y como siempre no estoy sola, me acompaña mi amado esposo, el evangelista. Bienvenido, Kerry. Amén. Dios bendiga a cada uno de esos amigos, hermanos que nos sintonizan por este medio. Gloria al Señor. Para mí siempre es un privilegio de parte del Señor estar compartiendo aquí con ustedes, mi amada esposa. Amén. Queremos externar un saludo a nuestra gente de Guatemala, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, allá España, ahora también nuestros amigos allá en Alemania, Puerto Rico, también Venezuela, México, ¿verdad? Allí y también República Dominicana. Queremos mandarle un saludo especial, ¿verdad? En este día sabemos que Dios te va a bendecir con este estudio. Vamos a iniciar, amada. Amén, así es. Vamos a iniciar sobre todo leyendo la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a considerar ahí un solo versículo que va a ser la base de este poderoso estudio en este día. Amén. Dice, leemos para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén. La palabra del Señor es tan más que bendecida, queridos hermanos. Entonces, ya para dar inicio, amado, vamos a iniciar estableciendo realmente qué significa tener el don del discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Amén, gloria al Señor. El discernimiento espiritual, obviamente, como lo has dicho, es un don dado por el Espíritu Santo, como lo establece 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. El don de discernimiento de espíritu es la facultad que tiene el creyente para ver el mundo espiritual y allí discernir entre lo malo y lo bueno. Amén, así es. También lo dice 1 de Tesalonicenses en el capítulo 5, dice expresamente ahí que nosotros debemos de examinarlo todo, retener lo bueno, dice la palabra, y abstenernos de toda especie de mal. Pero también, amado, hay una diferencia que se marca entre lo que es el discernimiento de espíritu, entonces, y el discernimiento que parte desde la experiencia, porque sabemos esto. Por ejemplo, la Biblia nos manda a todo el creyente a examinar todo y nos manda también, como lo dice Juan, a probar los espíritus para ver si provienen de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que es el don y lo que es ese discernimiento que viene partiendo desde la experiencia y desde el conocimiento que el creyente tenga? Amén. Hay una diferencia marcada porque, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el discernimiento por la experiencia, obviamente se está hablando de un creyente que ha desarrollado la habilidad de discernir entre lo malo y lo bueno a través de la palabra del Señor y a través de la experiencia en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando se habla del discernimiento de espíritu, se habla de algo un poco más profundo, porque el discernimiento de espíritu no depende de las condiciones del hombre ni de sus habilidades. Es algo que viene naturalmente del Espíritu Santo.
una persona sin conocimiento en un momento determinado, el Espíritu Santo puede facultarlo para operar y ver el mundo espiritual y discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea que si, por ejemplo, yo veo que alguien está ministrando la palabra, ¿verdad? Amén. Si esa persona comete un error o enuncia una falsa doctrina, por el conocimiento bíblico que hay en mí, yo voy a discernir si lo que está diciendo es correcto o incorrecto. Correcto. Pero en el discernimiento vemos entonces algo más profundo, porque es como si sin esa persona emitir ninguna palabra, yo me doy cuenta que lo que está operando ahí, si correcto. Es correcto o si es incorrecto, si proviene de Dios o no proviene de Dios. Asimismo, la palabra nos filtra. La palabra del Señor, la experiencia, nos ayuda a filtrar lo que debe ser lo correcto. Pero como bien tú dices, hay entidades espirituales. Por ejemplo, una persona con el don de discernimiento de espíritu, aunque una persona esté sentada, aunque no exprese ninguna emoción, la persona con el discernimiento de espíritus puede determinar el espíritu que está actuando en una persona X en un momento determinado. Amén. Muy tremendo esto, realmente. Y una pregunta, ¿quiénes pueden operar en esto del discernimiento? Amén. En el discernimiento de espíritu puede operar todo el creyente, todo el lavado por la sangre de Cristo en un momento determinado, facultado por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay que entender que el discernimiento de espíritus es un don dado por el Espíritu Santo. O sea, que es el Espíritu Santo realmente que capacita y faculta. Amén. Por eso es que lo dice bien claro en 1 Corintios capítulo 12, claro. Donde dice que a unos se le dio palabra de ciencia, a otros diversos géneros de lengua y a otro por el mismo espíritu, entonces también discernimiento de espíritu. Pero ahora bien, ¿cómo yo puedo saber si realmente tengo el don del discernimiento? Sí, hay que tener cuidado allí porque hay que separar la percepción humana de lo que es el discernimiento de espíritus. El creyente es facultado espiritualmente por Dios para entender el mundo espiritual. Por eso vemos que hay personas que empiezan a tener experiencias espirituales, sea en sueños, ¿verdad? Revelaciones, sea de forma cuando Dios da una visión, porque Dios utiliza los sentidos para alinear el don de espíritu. Dios utiliza los sentidos del hombre. Entonces mucha gente empieza a tener experiencias, por ejemplo, hay gente que llegan a un lugar y pueden sentir en ese lugar un aroma, ¿verdad? Un olor extraño y quizá pregunte y otras personas no sepan de dónde viene este olor y es algo espiritual. Igualmente un sonido puede escuchar, ¿verdad? Puede tener una visión de parte de Dios. Amén. Y así puede manifestarse y entender que estas cosas no son naturales, sino sobrenaturales. Amén. Eso es profundo porque ahí observamos entonces lo que es la interacción de nuestros sentidos con el discernimiento de espíritu. Amén. Y esto es importante porque sabemos que el hombre está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Amén. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino a morar y a habitar entonces en nuestro espíritu. Pero cuando nosotros analizamos lo que es la composición del espíritu del hombre, nos vamos a dar cuenta que está compuesto de intuición y está también la conciencia en el espíritu. Entonces hay una diferencia marcada entre lo que es la intuición y lo que es el discernimiento de espíritu. Pero ¿qué es lo que utiliza entonces nuestro espíritu para exteriorizarse? Y el alma también es precisamente el cuerpo. Por eso observamos el uso entonces de nuestros sentidos. Y esto no es nuevo porque a la luz de la palabra podemos observar que los grandes hombres de Dios realmente pudieron utilizar sus sentidos en el uso espiritual adecuado. Tal Amén. Es el caso de Eliseo, que en un momento utilizó lo que es la visión. Cuando el campamento asirio sitió precisamente a Eliseo, que lo mandaron a buscar a Carta Blanca, el siervo estaba completamente turbado y le dijo Eliseo orando al Señor, abre los ojos de este
para que vea. Y ahí es que el siervo observa los carruajes de fuego en la visión. Claro que sí, claro que sí. Es una forma de manifestarse el discernimiento de espíritu, porque aquí vemos cómo Dios le permite a través de la visión ver a Eliseo, discernir el comportamiento espiritual que les rodeaba. Igualmente, Salmos también habla de la peste, Salmos 91, de la peste destructora. Habla de un hedor, ¿verdad? En el espíritu, de un olfato. Sabemos que hay gente que tiene experiencia y puede discernir, sea a través de en un sueño, tener olores y fragancias a rosa, fragancias también pestilentas, dándole a entender alguna manifestación de vida o de muerte, y todo ese tipo de experiencias que Dios le permite al creyente para que pueda discernir e interpretar el acontecer espiritual que le está rodeando en el momento. Eso es muy profundo porque observamos esto. Hay gente que realmente, como no tiene los sentidos ejercitados, no se da cuenta que tienen este don. Pero a través de la visión hay personas que cuando están orando, por ejemplo, le llegan imágenes. Amén. Y estas imágenes es el Señor trayendo un discernimiento espiritual sobre algo que va a acontecer o algo que está operando quizás en la atmósfera. Amén. Muchas veces también el Señor va a traer olfato. A mí me acontece que cuando hay enviaciones, por ejemplo, de brujería, yo sé que a mucha gente le ha pasado esto también, que le llega ese olor a vela. Amén. Y así también a veces cuando hemos ministrado en algunos lugares que hay una persona que necesita ser liberada, por ejemplo, de una atadura, de un vicio, el Señor permite que ese hedor llegue. Así y no es algo que lo percibe el que está alrededor de uno, que es simple y llanamente que uno lo percibe, o que alguien que tenga también el discernimiento espiritual puede también recibirlo. Y esto no solamente va con las manifestaciones demoníacas o de atadura, sino que así como tú decías, cuando hay presencia de ángeles, cuando está la presencia del Espíritu Santo, o cuando el Señor Jesucristo hace una aparición, uno puede sentir ese aroma. Claro que sí. Hay que entender algo muy especial ahí, es que el discernimiento de espíritu actúa como en 4 factores. Primero es que el discernimiento ayuda al creyente a discernir entre los ángeles, ¿verdad? Ayuda también a discernir entre el hombre. Ayuda a discernir cuando es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ayuda a discernir también cuando son demonios. Por ejemplo, cuando Cornelio recibe la visión del ángel, Cornelio pudo discernir que era un ángel que venía de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ahí podemos ver que Dios le permitió a Cornelio discernir en esa ocasión. Al igual también cuando Juan el Bautista, ve la paloma descender sobre nuestro Señor Jesucristo, él discierne que era el Espíritu Santo. Entonces, así el Señor va tratando con el creyente, le va dando la capacidad de separar lo que es de él y lo que no es de él, que es realmente la función del discernimiento espiritual. Amén, así es. Y es así, el Señor muchas veces lo hace a través de las visiones, ¿verdad? De la vista, pero también lo hace a través de lo que es el tacto. A veces nosotros pensamos, por ejemplo, cuando uno siente ciertas atmósferas en el ámbito de los espíritus inmundos, porque es para esto, para que uno aprenda a saber qué es lo que está operando. Hay gente Amén. Que aún en el mundo, cuando hay estas presencias o estas atmósferas, sienten que los cabellos del cuerpo como que se le erizan. Correcto. ¿Tú ves? Claro. Y es por eso ahí está funcionando lo que es el tacto. Hay gente incluso también que a través del gusto, el Señor permite que ellos disciernan qué es lo que hay, qué es lo que está operando. A veces hay personas que sienten hasta un sabor amargo en la boca, y esto le da a entender esto. Hay personas que sienten opresiones también en lo que es la parte de la cabeza. Se le entra ese dolor de cabeza y no saben realmente qué es, discerniendo que hay opresiones espirituales en el ámbito que ellos se están moviendo. Sí, hay muchas maneras del Señor
permitirle a sus hijos interpretar el mundo espiritual que se está moviendo a su alrededor en un momento determinado. Porque hemos tenido experiencia con el olor, ¿verdad? A través de los olores Dios nos ha permitido discernir lo que se mueve espiritualmente a través de una visión, ¿verdad? Hemos visto también manifestaciones del Señor que en el momento están ahí. La persona, cuando hemos tenido experiencia, por ejemplo, cuando estamos ministrando de personas que el Espíritu Santo le va a tocar, le está preparando así el área para tocarlo. Y hemos visto esa manifestación espiritual antes de que la persona reciba el toque, ¿verdad? Y hemos visto también en sueños cómo Dios trata también a través de olores, como decía, ¿verdad? Y manifestaciones que uno entiende, ¿verdad? Dios permite que uno entienda a través de lo que Él muestra qué es lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Porque realmente el discernimiento lo que busca es que podamos separar lo de Dios de lo que no es de Dios para edificación espiritual de nosotros y de la iglesia. Amén. Y esto es algo poderoso porque podemos observar bíblicamente entonces que estos sentidos se afinan. Amén. Realmente. Porque lo dice Hebreos capítulo 5 versículo 14. Y voy a leer este texto. Dice el hebreísta: amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del amén. Bien y del mal. Amén. Y esto habla también, amado, ¿tú sabes de qué? De una pureza que debe de haber en nuestros sentidos. Porque esta es una de las preguntas también. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar y fortalecer nuestros sentidos espirituales o el discernimiento de espíritu? ¿Cómo podemos lograrlo? Amén. Bien lo has dicho. El creyente tiene que ejercitarse. Y una de las herramientas más poderosas para ejercitar los sentidos es la oración y la lectura de la palabra. Cuando el creyente ora y tiene lectura diaria de la palabra, la misma palabra va estableciéndose como un filtro en el creyente. Hay creyentes que tienen experiencias espirituales y disciernen, pero muchas veces no saben interpretar esto porque no la filtran en la palabra. Lo primero es que el discernimiento espiritual tiene que estar alineado, acoplado a la palabra del Señor, porque la palabra nos guiará a toda verdad y a toda justicia, ¿verdad? En dirección del Espíritu Santo, revelada, ¿verdad? Entonces, cuando la persona tiene el conocimiento de la palabra, a veces Dios le puede dar una visión y a través de la palabra esa visión será filtrada. A veces Dios le puede dar en el momento un olor, ¿verdad? Y a través de la palabra eso será filtrado. Entonces el creyente tiene que ejercitarse en la oración y en la lectura de la palabra diaria. Esto va a incrementar la agudeza o va a optimizar, ¿verdad? La visión o el discernimiento espiritual. También otra cosa que el creyente tiene que tomar en cuenta es que a medida que tiene el conocimiento de la palabra, tiene que practicar con el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos se van a discernir a través de un conocimiento espiritual que el Espíritu Santo le va a dar al creyente en el momento. Pero las conductas y todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con el hombre, el creyente lo va a filtrar en la palabra. ¿Cómo así? Por ejemplo, ahorita hablábamos de que el discernimiento espiritual opera en el hombre. Pero ¿cómo opera en el hombre? ¿Cómo uno puede discernir el espíritu del hombre? Bueno, porque el discernimiento espiritual te permite analizar, ver de dónde, cuál es el carácter y la motivación en las actitudes y palabras del hombre. Te permite entender qué hay detrás de una acción o una palabra que alguien establece en un momento determinado. Eso es profundo, porque oye esto. Uno discierne, ¿verdad?, la presencia de Dios cuando está en la atmósfera, sí, por el Espíritu Santo. A través de este discernimiento. Amén. Uno discierne también, entonces, los espíritus inmundos. Amén. Asimismo, cuando los ángeles hacen presencia
en un escenario, porque hay una distinción entre la presencia del Espíritu Santo y la presencia de los ángeles. Amén. Aunque provienen de una fuente, de la misma fuente de autoridad, las presencias no son las mismas. Amén. Correcto. Entonces, aparte de esto, uno discierne el movimiento de los espíritus inmundos, pero profunda realmente el discernimiento del espíritu del hombre que está en el hombre. Claro, mi amor. El Señor Jesús dice la palabra que no necesitaba que le dieran testimonio del hombre porque Él sabía lo que había en el hombre. O sea, que a través del discernimiento espiritual yo puedo mirar una gente y saber cuál es la intención que esa persona tiene al hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que a la persona pronunciarse con un acto o con una palabra, el Espíritu Santo, a través del don del discernimiento de espíritu, te puede dar la interpretación de la acción, la motivación que hay detrás de esa acción o palabra que ha dicho esa persona. Esto es fuerte porque si tú te fijas, en la iglesia de Éfeso, esta gente tenían los dones de discernimiento de espíritu bien activos. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ellos probaban a aquellos que se decían ser apóstoles. Amén. Y no lo eran. Así es. O sea, gente que quizá predicaba una palabra correcta en un momento correcto. Así es. Pero ellos sabían realmente que no provenían de Dios. Amén, porque como lo dijo el Señor Jesús, de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. En pocas palabras, mucha gente, por eso se habla de los falsos profetas, que hay muchos falsos profetas yendo por el mundo. Y una de las principales cualidades del don de discernimiento de espíritu es interpretar si lo que se está haciendo va conforme al alineamiento divino de Dios. Eso y una pregunta, amado. ¿Es posible que nosotros confundamos nuestras emociones con el discernimiento de espíritu? Sí, con eso hay que tener cuidado realmente, porque el creyente tiene que separar lo que es el discernimiento de una percepción humana para no cometer errores. De eso hay que cuidarse. O sea, que puede ser que yo tenga supuestamente un sentir, pero que eso venga alineado quizás de un mal sentimiento que yo tenga hacia una persona. Sí, puede pasar, porque el discernimiento espiritual tiene que estar separado de la emoción humana. Porque, por ejemplo, si una persona, como tú dices, le hace daño a otra persona, ¿verdad? Y esa persona en un momento determinado está discerniendo algo que en el espíritu de esa persona que le hizo daño, puede hacer que sea malinterpretado si se deja llevar o guiar por las emociones o le dé un mal uso en el momento a lo que está viendo de esa persona. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado realmente. Amén. Así es, muy fuerte esto, porque esto realmente hay una alineación también con lo que es el fruto, entonces, del espíritu en la persona, porque Jesús lo dijo claro, que por su fruto lo conoceremos, pero aquí hay algo que se acciona más profundo realmente. ¿Por qué? Porque es que sin tú tener quizás ese conocimiento, sin tú tener quizás hasta el tiempo de poder examinar el fruto, ¿verdad? Tú te das cuenta si es Dios o no que está operando ahí. Claro que sí, claro que sí. Y sobre todo, la correcta lectura de la palabra y la oración, nos da las profundidades de poder limpiar este hermoso don de cualquier emoción, de cualquier percepción humana que esté en el momento. Porque cuando nos consagramos al Señor, ¿verdad? Y sacamos nuestro tiempo de lectura de la palabra y de oración, el mismo Espíritu Santo se encarga de introducirnos, de abrirnos los sentidos, de abrirnos los ojos espirituales, de hacernos entender más las cosas espirituales, ¿verdad? Porque realmente todo se discierne por el Espíritu. Dice la palabra que las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu. Amén. Y ¿verdad? Dice que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero realmente yo considero que aparte de la oración y la palabra, que son las herramientas capitales, realmente debe de haber una santificación en el vaso y en la persona que está utilizando este don. Claro que ¿Por qué motivo? Porque sabemos que, como dijo Jesús, los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si nuestros ojos, por ejemplo, están en tiniebla, todo nuestro cuerpo
estará en tiniebla. Gloria El a creyente Dios. tiene que cuidarse mucho de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente en el momento. Porque aún en la misma Biblia hay ejemplos bíblicos de personas que tuvieron un sentir, de personas que vieron. En Job capítulo 4, señores, es algo impresionante. Porque Elifaz, ese amigo de Job, estaba juzgando la causa de Job. Claro. Él pensaba realmente que él tenía razón en lo que decía, porque un espíritu, él lo asocia con un fantasma, se le apareció ministrándole algo. Y Claro dice que que él sintió un temblor y que sintió un miedo y una cosa, pero él no tuvo realmente el discernimiento para ver que lo que le había ministrado no venía de parte de Dios. Amén. Eso también lo vemos con el apóstol Pablo, cuando le apareció la adivina. Tenía un espíritu de adivinación. Y aunque ella decía una palabra que, entre comillas, se veía justa, pero estabas realmente vituperando la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo con los que estaban allí oyendo, ¿verdad? Y ella decía, estos son los hijos de Dios, mas sin embargo, era un espíritu de adivinación que estaba operando sobre ella. Por eso el apóstol Pablo reprende ese espíritu y dice que ella fue libre. Pero el apóstol Pablo puede entender por el espíritu, ¿verdad? Operando en el don de discernimiento de espíritu, que el espíritu que había en esa mujer no era de Dios. Muy fuerte esto, porque entonces observamos que el espíritu de Pitón se parece a lo que es el don de discernimiento, pero no es lo mismo. Tremendo. Porque provienen de dos fuentes diferentes. Y pueden haber personas operando realmente en este espíritu Gloria a Dios. de adivinación en estos días, como lo dice la palabra. Amén. Por eso el creyente tiene que tener mucho cuidado. Y ahí vamos nuevamente con la dirección del Espíritu Santo. Porque, como tú decías hace un momento, la santificación del creyente es muy importante. Porque la santificación marcará la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando un creyente con este don malversa su relación espiritual, se descuida, ¿verdad? Puede entrar en un error. Sabemos que hay espíritus de error que operan en el error. Y por esto el creyente tiene que mantenerse como un vaso limpio, como tú bien decías hace un momento. Porque el creyente, cuando no es guiado por el Espíritu, ahí inciden lo que son los designios de la carne. Y una persona guiada por los designios de la carne puede acarrear error. Y a través de esto abrir puertas por donde entren espíritus inmundos que le puedan confundir de la verdad. Y esto es bastante delicado. Por eso cuando la palabra menciona tener cuidado, porque andan falsos profetas, ¿verdad? Que por el mundo, está hablando precisamente de gente que quizás se han caído del fundamento de la verdad de Cristo. Claro, realmente lo que significa apostatar es caer del fundamento. Amén. Y esto es realmente una voz de alerta para nosotros como iglesia, porque Amén. realmente sabemos que este don Dios no nos lo da para nuestro propio provecho, Así sino es. que lo da para Edificación. beneficiar a otros y sobre todo para edificación de la iglesia. Amén. Una iglesia donde no haya discernimiento de espíritu es una iglesia que está propensa Claro que a sí. infiltraciones, a herejías y a otras manifestaciones que no tienen que ver nada con el Espíritu de Dios. Y yo creo que es lo que está faltando realmente en nuestros tiempos, más discernimiento de espíritu en la persona, tanto en el ámbito del don como también el discernimiento por la madurez espiritual que la persona vaya adquiriendo. Y yo creo que es por esto es que hay tanto fuego extraño. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no sabe realmente discernir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. No sabe hacer esa separación. Tú ves, porque lamentablemente nuestros sentidos están enfocados y estamos entretenidos en lo que no debemos de estar. Y yo Amén. siempre hablo de esto, de cuidar lo que son los periféricos. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que cuidar qué ver. El creyente tiene que saber qué va a escuchar, pero también sobre todo qué va a hablar. Y hay mucha gente contaminándose hoy en día, porque bien sabemos esto, señores. El que, por ejemplo, la persona que practica el chisme tiene un demonio en la lengua, pero quien lo escucha tiene un demonio en cada oído, realmente. Terrible. ¿Tú ves? Entonces, son prácticas que merman
realmente esos sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar prestos, pero es a la voz de Dios cuando nos hable. Así es. Tenemos también que entender que el discernimiento de espíritu amerita tener carácter en lo de Dios. Una persona que no tiene carácter en lo de Dios no puede operar correctamente este don, no puede administrar correctamente este don. Porque yo creo que hoy en día carece mucho el carácter, porque mucha gente Dios le ve, le muestra, Dios le enseña, pero no aplican el carácter y continúan viendo que algo está mal y lo continúan permitiendo, lo continúan haciendo. Entonces hoy en día necesitamos entrar en ese carácter espiritual donde le pongamos un stop a lo que no es de Dios, ¿verdad? Y hagamos lo que es de Dios, porque el discernimiento espiritual, como tú decías, amada, es para cuidar la iglesia, para que la iglesia no se extravíe. Por eso, como tú mencionabas en Éfesos, cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfesos que ellos habían separado lo que eran los verdaderos apóstoles de lo que no lo eran. Y los judíos también. Es algo muy fuerte, porque estamos hablando de que la iglesia tenía que tomar decisiones importantes para mantener la fe, para no debilitar la fe, claro, para mantenerse en la verdad de Cristo. Entonces, hoy en día, el Señor permite que se vea las cosas que no son de las que son. Que permite Amén. Que se vea lo que no es de Dios, lo que es de Él y no es de Él. Y hay personas incluso con tiempos ya en el Evangelio y personas con una trayectoria y se han dejado doblar por condiciones de estos tiempos. Y realmente la iglesia tiene que mantener el perfil divino. La iglesia tiene que mantener la identidad de Cristo. Muy importante que en estos tiempos la iglesia pueda no solamente ver, sino aplicar lo que le está mostrando el Señor a través del discernimiento de espíritu. Amén. Eso es fuerte, amado. Porque para tú saber que una persona, o sea, para una persona autoproclamarse apóstol, tenía que haber evidencias, tenía que haber señales, debía quizás haber un manejo escritural fino para una persona atribuirse ser apóstol. Amén. Y esta iglesia tener esa capacidad de saber quiénes no eran y quiénes eran realmente, era porque tenía los sentidos ejercitados Amén. En el uso. Y conocían la palabra. De la verdad, exactamente. Amén. Tú ves, y es lo que está faltando en nuestro día, porque tenemos gente con grande elocuencia, tenemos gente hasta con señales, pero realmente muchas veces no es el Espíritu Santo que está operando a través de ellos. Amén. El Espíritu Santo quiere, como en otros tiempos, dotar a la iglesia de todos sus dones preciosos. Yo me acuerdo que hace un tiempo el Señor me habló en un sueño y me dijo que Él quería dar sus dones a la iglesia, ¿verdad? Pero no todo el mundo quiere realmente entender el carácter, la responsabilidad que conlleva tener los dones del Espíritu Santo. Porque usted se hace uno con Dios, usted se hace uno con el Espíritu Santo, usted es un colaborador del reino de los cielos. Entonces, el Espíritu Santo es un amigo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos muestra algo es para que nosotros operemos, actuemos, accionemos conforme a lo que Él nos está mostrando, con seriedad, con integridad. Y eso es lo que quiere el Señor. Por eso Él muestra esto, para que nosotros nos apartemos y apartemos a otros de las cosas que no son de Él. Entonces, mucha gente tiene, amadas, revelaciones, tiene sueños, tiene visiones, puede detectar por el olfato, por el tacto, ¿verdad? Por el gusto por el también. gusto, por el oír. Porque a Ezequiel, cuando se le dio la palabra, le supo dulce. Amén. En el paladar. Así es. Así es. Igualmente el profeta Elías. El profeta Elías escuchó el estruendo. El viento recio. El viento recio. El torbellino. El silbo apacible. Amén. ¿Verdad? Y pudo discernir que Dios estaba en el silbo apacible. O sea, a través de los sentidos podemos canalizar, ¿verdad? Todas estas indicaciones que nos da el Señor para separar lo bueno y lo malo. Lo que nosotros debemos realmente ser responsables
con lo que Dios nos muestra, con lo que Dios pone en nuestras manos. Y Dios, como lo dice en su palabra, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondrá más. Dios pondrá más de Él, de su Santo Espíritu, ¿verdad? A aquellos que realmente lo busquen, porque Él dice que el que pide recibe y el que toca se le abrirán las puertas. Dios quiere dar a su Santo Espíritu. Dice Él mismo que quien que le pida a su Santo Espíritu, Él no se lo dará. Amén, así es. Y entender esto, sobre todo, que no es para nuestro propio beneficio. Y realmente el don del discernimiento de espíritu se acciona con ministerios. Por ejemplo, sabemos que hay 5 ministerios constituidos por Dios. Sabemos que hay diferentes operaciones del espíritu, pero también sabemos que hay dones. Entonces esos dones se correlacionan. Claro que ¿verdad? sí. Por ejemplo, el don de discernimiento se correlaciona con lo que es el don de ciencia. Y de sabiduría. Y de sabiduría. Amén. Exactamente, porque para ejercer el don de discernimiento, sobre todo se necesita mucha sabiduría y Claro mucho que sí. conocimiento Amén. para ver cómo es que Dios opera. Y ciencia para Entender, exactamente, y para la interpretación. Amén. Entonces, se correlaciona también para el desarrollo. Por ejemplo, Pablo llegó a una de las ciudades, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, y dice que él mirando que el cojo se dio cuenta de que él tenía fe para Amén. poder ser sanado. Así mismo el Señor Jesucristo, cuando llegó a la sinagoga, sabía que lo que estaba operando en la mujer encorvada no era simplemente una desviación de la columna, sino que había un espíritu detrás, que estaba causando una opresión en ella. Entonces, asimismo, muchas veces cuando los dones de sanidad y milagro se manifiestan, el Señor permite que uno discierna. Amén. Cuando es una enfermedad por algo congénito o por algo natural, a cuando es un espíritu que está oprimiendo. Yo he visto mucho esto, personas que cuando están ministrando sanidad, a través de el sentido del tacto, Dios le permite sentir lo que la otra persona siente. Sí, eso pasa. Por ejemplo, si una persona tiene un dolor en un pie, la persona que está ministrando siente ese dolor. Amén. O antes de la actividad, el Señor permite que le duela en cierta área, y ya eso es un indicador para que tú sepas que Dios va a sanar a alguien a través de ti. Amén. Pero esto se da precisamente, hay que discernir, que no sea un dolor propio y entender bien realmente la interacción del Espíritu Santo. Amén. Por eso es importante la relación con el Espíritu Santo, porque a medida que vamos caminando, ¿verdad?, en el camino del Señor, el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va adoctrinando, nos va capacitando y nos va enseñando señales, visiones que son puntos específicos que Él nos enseña a nosotros cómo interpretarlo para cada momento. Entonces, a medida que vamos teniendo esa experiencia con el Señor, eso va creando como una confianza en el creyente de que eso es así, y de que va a acontecer. Amén. Entonces es algo que el Señor va desarrollando. Eso es fino, amado, porque yo recuerdo siempre que nuestra pastora, ella tiene una señal entre ella y los ángeles. Y también en el bautismo, ella tiene una señal entre ella y el Señor cuando está Amén. Bautizando, de un rayo que ella puede ver en el Espíritu que desciende. Amén. Y lo hemos visto. Al igual a mí me pasa que cuando va a caer una gloria espesa en el lugar, a través de la visión, el Señor me permite ver cómo el ambiente se satura. Amén. Y literalmente me permite ver la nube de la presencia. Y yo sé que Sí. esto le pasa también quizás a gente. Hay señales que Dios da, al igual que visiones. Y también en la intercesión, que esto es otra cosa también, que el discernimiento trabaja mucho en lo que es la intercesión. Y hay personas también que Dios le permite interceder por otra y ellos sentir lo que esa persona está sintiendo. Pero no tiene que ver directamente contigo, con un estado emocional, sino que tiene que ver con la atmósfera que se está manifestando quizás en un momento cuando tú estás intercediendo por la persona o por lo que esa persona siente o por lo que está pasando. Amén. Cuando hablamos del tacto también, hace un momento, también el Señor, corroborando esa parte,
permite que una persona con el contacto con otra pueda percibir, pueda sentir, pueda discernir en ese momento lo que, cómo se siente esa persona en el momento. Amén. O lo que está ahí o lo que está pasando a Amén. Través del tacto. Es una parte también importante a destacar porque Dios, como decía hace un momento, usa cualquier periférico del hombre para él mostrar una condición espiritual en el momento. Amén. Así, este tema es bastante edificante y realmente yo sé que mucha gente se va a identificar. Amén. Porque quizás mucha gente le dan los olores, mucha gente escucha. Amén. También mucha gente puede ver, sobre todo, el tema de las visiones. Y es importante esto, que nosotros aprendamos a caminar en lo que es el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es para edificación realmente de nuestra comunidad de fe. Es para edificación de la iglesia que el Señor ha dado los dones y los ministerios. Si quieren una segunda parte, mis queridos hermanos, de este tema, por favor, déjenlo en la caja de los comentarios. Y díganos, háblenos, cuéntenos lo que son sus experiencias espirituales con el discernimiento. Que Dios le bendiga grandemente. Ha sido un placer para nosotros. Amén. Un abrazo.